se ha vuelto todo un problema que ya lo veíamos venir hace unos 20, 30 años, pero en este momento sí se ha vuelto un problema. Por ejemplo, ahorita estamos en medio de una sequía tremenda, ¿no? Entonces, que es parte de este fenómeno sí, del calentamiento global y también del cambio de climas y todo ese asunto. Entonces, bueno, ahí estamos pasando por esto. Y solamente aquí una cuestión para aclarar, cuando hablemos de clima, cuando hablamos de clima y que hablamos de tiempo, son cosas diferentes. Entonces, ahorita, nada, les comento, luego lo vamos a ver bien ya en geografía, pero cuando hablamos de clima, hablamos de periodos largos. Por ejemplo, el clima hace 2 décadas o hace 3 décadas o hace 100 años, o hace 4 siglos, en fin. Ahí estamos hablando de clima, o sea, son todas las condiciones meteorológicas que se acumulan, como la humedad, los vientos, en fin, ¿no? Y cuando hablamos del tiempo, del estado del tiempo, estamos hablando de lo actual. Por ejemplo, si yo digo, mañana el estado de tiempo va a estar lluvioso y todo, entonces es correcto. Pero entonces una cosa es el clima, que es las condiciones, pero a largo plazo, y el tiempo es a corto plazo. Eso es como algo muy, muy, muy también muy importante que hay que entender. Entonces, cuando hablamos de la ecología, hablamos de este proceso que es cómo nos relacionamos con los demás seres, con los demás otros seres vivos, pero también con los que no están vivos, ¿no? Seres bióticos y seres abióticos. Entonces, ¿quién de ustedes tiene una idea qué son los bióticos y quiénes son los abióticos? ¿Cuál sería un abiótico, por ejemplo, Mariana? Las rocas, Las rocas, por ejemplo, muy bien. Y Nicole, ¿qué sería un biótico, un ser biótico? pues un ser vivo, ¿no? Como un animal. Claro, un ser vivo, ¿no? Biótico viene de vida, abiótico es sin vida, ¿no? Muy bien, entonces eso es muy, muy importante. Ah, por cierto, les comento que a uno de sus compañeros de aquí de este curso, a este Ariel, tuvo problemas que está con el COVID, entonces va a estar 15 días fuera de línea, ¿no? Pero entonces ahí, por si después le quieren mandar algún tipo de este mensaje de ánimo, pues ahí se lo dejo porque sí, él y su familia adquirieron el COVID. Pero bueno, está joven, la va a librar, ¿no? Entonces, en 15 días regresa. Entonces, efectivamente, entonces tenemos esto. Ahora, los sistemas, en este caso, bióticos y abióticos, van a formar junto lo que se llaman ecosistemas. Entonces, obviamente, los ecosistemas van a ser toda una serie de conjuntos, en este caso, que vamos a tener tanto la relación entre seres vivos con seres no vivos, y la relación que hay seres bióticos con seres no bióticos, o bióticos, perdón. Entonces, son varias relaciones las que hay, y entonces, por ejemplo, aquí vamos a hacer un poco grande esta imagen. Entonces, por ejemplo, aquí vemos el ecosistema, es el conjunto de todas las relaciones. Cuando hablemos de un biotopo, estamos hablando de estas relaciones de elementos abióticos, ¿no? Por ejemplo, el viento, la lluvia y todo. Cuando hablemos de biocenosis, estamos hablando de la relación que hay entre seres vivos. Entonces, esto sí, ténganlo muy presente. Biotipo, ¿no? Seres abióticos, biocenosis, seres bióticos, las relaciones que se dan. Entonces, obviamente, nosotros, bueno, ya como ya los vimos, ¿no? Seres bióticos y abióticos, vamos a tener este tipo de relación. Entonces, esto, dependiendo de la región, del clima, incluso de la época, incluso de la etapa histórica, son muy diferentes y se comportan de manera muy, 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 incluso hasta opuesta. Entonces, por ejemplo, ayer que veíamos esto de Pangea, por ejemplo, veíamos que incluso la Antártida en un momento dado fue un desierto caluroso, ¿no? Y hoy es bueno, sigue siendo desierto, pero ahora está congelado, o que África también en su momento llegó a ser completamente selvática y ahora es la mitad y luego tiene otro desierto. En fin, o sea, estos movimientos se han ido cambiando y se van transformando mucho. Y entonces, aquí vamos a ver tres ciclos que también los vamos a ver en geografía, pero aquí los vamos a ver de una vez.
tres ciclos que marcan el desarrollo de la ecología. Este ya lo habíamos visto en química, que es el ciclo del carbono, y donde nosotros encontramos, ay, perdón aquí, donde encontramos mucho esta cuestión, ¿no? De la importancia del carbono en nuestra vida. Entonces, por ejemplo, decíamos que si comemos mucha carne en este caso, pues estamos contribuyendo al calentamiento global porque estamos sacando mucho dióxido de carbono, que es el CO2, ¿no? Y aparte con amoníaco, ¿no? Aparte. Entonces estamos generando un efecto que se llama efecto invernadero. Es decir, que las capas de la atmósfera se calienten más de lo que son y aumente la temperatura. Entonces ha aumentado 2 grados en los últimos años, últimos 20 años, y esto ha tenido consecuencias muy graves. Ahorita vamos a ver cuáles son. Entonces, obviamente el ciclo de carbono es que nosotros los animales, ¿no? Respiramos oxígeno y lo descomponemos en dióxido de carbono. Y las plantas absorben el dióxido de carbono y lo transforman en oxígeno. Entonces se va haciendo y la relación entre ellos. Obviamente tiene mucho que ver la luz solar. ¿Por qué? Porque la luz solar va a descomponer en esta reacción química el dióxido de carbono, lo va a descomponer con los cloroplastos y va a sacar el oxígeno. Entonces aquí es donde lo vamos viendo, ¿no? Cómo se va dando el ciclo. El otro ciclo importante es el ciclo del nitrógeno. Entonces el ciclo del nitrógeno es el que nosotros vemos sobre todo con la descomposición y se da más a nivel aquí del subsuelo. Del nitrógeno atmosférico estamos hablando que solamente tenemos un porcentaje, digamos, tenemos un gran porcentaje en la atmósfera. Y si nosotros pudiéramos oler la atmósfera, o sea, si pasamos la parte de donde termina el oxígeno, a ver, déjenme ponerle aquí la pluma. Ajá, ya ven que está aquí esto. Ajá, y si pasáramos de la capa donde está el oxígeno, ¿no? Pasáramos a las demás capas, realmente nos llevaríamos una sorpresa porque el olor del nitrógeno es muy fuerte. Y el nitrógeno, para que tengan una idea de cómo huele, es el olor de la putrefacción. Ajá, es lo que se emana. Es decir, cuando un organismo muere, por ejemplo, un organismo vive, ya sea una planta o en este caso los animales, los, lo cambia todo el ecosistema que hay dentro del cuerpo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Las bacterias comienzan a comer, en este caso, comienzan a comer el oxígeno que hay en las células y esas bacterias desechan nitrógeno. Ujú. Entonces, obviamente, ese nitrógeno que se desecha solo a la putrefacción. Entonces, obviamente la atmósfera ha de tener un olor pues bastante fétido, ¿no? Bastante y bastante mal. Y obviamente lo mismo sucede acá. Entonces tenemos en el ciclo, tenemos un nitrógeno tanto en la atmósfera como también en el suelo. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene vida, por ejemplo, los árboles, los pastos, los mismos animales, mueren y entonces se descomponen. Ajá, es esto, ¿no? Desnitrificación, se empiezan a descomponer, generan nitrógeno. Este mismo también lo comen las plantas, también lo absorben las plantas, en este caso es como su alimento, cuando tienen aquí, es lo que llamamos abono, por eso se le echa estiércol, por ejemplo, a las plantas o donde siembran, para que tengan abono y después cuando lo absorbemos, después morimos y después se vuelve a ir hacia abajo, ¿no? Entonces, ese es el ciclo del nitrógeno. Y para que se den una idea, el 78% de la atmósfera está compuesta de nitrógeno. Entonces, ha de oler muy mal en esa parte, ¿no? Allá arriba. Perfecto. Y luego el otro ciclo que nos importa es el ciclo del agua y también lo conocemos ahora muy bien. Y que ahorita con estas sequías que tenemos, el agua que estamos sacando es el agua que tenemos aquí abajo. Esto es lo que se llama mantos, ¿no? Mantos freáticos. Todos los mantos freáticos es el agua que se filtra en este caso en las lluvias y al filtrarse se va llenando de minerales y se va nutrificando, es decir, tiene muchos elementos como minerales, vitaminas, todo.
Por eso el agua esta que a veces nosotros tomamos como que le llamamos agua mineral, ¿no? Esta de Peñafiel y todo, se la toma mucha gente, sobre todo que necesita más minerales o nutrir más su cuerpo, ¿no? Más allá de los elementos del agua. Entonces, obviamente, el ciclo es que el agua aquí se evapora, se condensa y se forma en nubes, luego se precipita, ¿no? Vuelve a caer y cae. Entonces llega por los ríos o en los glaciares de las montañas y ahí nacen los ríos. Y entonces cae y se esconde. Entonces, por ejemplo, ahorita en la Ciudad de México y en algunos lugares que no podemos obtener el agua, por ejemplo, el agua de la Ciudad de México la obtenemos de un lugar que se llama Coaxamada, ¿no? Es un sistema de lagos que están conectados y que de ahí la tenemos que subir. ¿Sí se imaginan cómo obtenemos esa agua? O sea, porque la Ciudad de México, agua de cuenta que aquí está el sistema Coaxamada, y la Ciudad de México está hasta por acá, o sea, estamos a 2.300 metros, ¿no? Y estos están como a 700 metros. Entonces tenemos que bombear el agua, tenemos que traer unas bombas tremendas para estar bombeando el agua de aquí y subirla a la ciudad. Igual con el drenaje, ¿no? El agua del drenaje que está aquí se queda, entonces tenemos que bombearla, pero ahora para bajarla. Entonces es todo un proceso de esto, ¿no? Y con los temblores y todo, y con el sistema de que la Tierra, por ejemplo, la Ciudad de México se está hundiendo. Si han ido, por ejemplo, a Bellas Artes alguna vez, si han visto cómo Bellas Artes está hundido. Sí, sí lo has visto, ¿no, Emiliano? Imagino que sí lo has visto también, Andrés. Andrea, ¿se han ido? Sí, de hecho hay varios edificios que están como que de lado Ajá. o sí, hundidos. Hundidos, exactamente. De hecho, el Ángel de la Independencia, las escaleras que tenemos ahí cubiertas con pasto, esas no estaban, esas es el nivel de que se ha hundido la Ciudad de México en los últimos 100 años. Entonces, todo eso se ha hundido y todo lo que está hundido de Bellas Artes, que se ha hundido Bellas Artes y ahí podemos ver el nivel que va hundiéndose la ciudad. Entonces, obviamente, la ciudad está aquí, por ejemplo, se está hundiendo, aquí tenemos la ciudad, y entonces los mantos freáticos están aquí abajo. Y entonces, como absorbemos demasiada agua de los mantos freáticos, como ahorita, ¿no? Que hay sequía, la obtenemos de aquí abajo, entonces se va secando esto y se vuelve frágil y vienen deslizamientos y la ciudad se hunde más, ¿no? Se va hundiendo, se va hundiendo, se va hundiendo. Entonces, obviamente, el abuso de la explotación del agua de estos mantos, pues sí es bastante severa y complicada. Entonces, traten en esos días de no gastar tanta agua porque pues, siempre que parece que va a llover, en realidad no llueve, ¿no? Ya ven, ayer estaban cayendo unos relámpagos por acá y al final ni llovió, ¿no? Ni una gota cayó, ¿no? Muy bien. Y luego, otro de los ciclos que tenemos es que nosotros llamamos son las cadenas alimentarias. Entonces, por ejemplo, las cadenas alimentarias se van a ir componiendo de diferentes animales, en este caso seres vivos, y en relación con incluso con la flora. Entonces, por ejemplo, el primer elemento, en este caso casi siempre son elementos vegetales, ¿no? Es decir, de la flora, estos se les van a conocer como productores. ¿Por qué? Porque estos tienen nitrógeno, tienen carbono, tienen oxígeno, tienen hidrógeno y vienen aquí y son los que se comen, por ejemplo, los grillos, ¿no? Entonces el grillo es el primer consumidor. Pero al grillo finalmente se lo come este pájaro y a este pájaro se lo come la serpiente, a la serpiente el búho, ¿no? Y si hubiera humanos que comieran búhos, ¿no? Pues obviamente se los comería aquí. Entonces, obviamente, el ser humano es uno está a la línea de la cadena alimentaria. ¿Por qué? Pues porque él prácticamente es omnívoro, ¿no? Omnívoro. Es decir, se come todo, se come desde plantas hasta animales y se come incluso a los más grandes. Entonces, obviamente, todos los minerales y elementos que hay aquí, pues obviamente van a ser absorbidos por y luego cuando se lo coma aquí, también se va a absorber los elementos y así se va haciendo la cadena. Obviamente esta cadena también se llama cadena calorífica. ¿Por qué?
porque cada uno va pasando, digamos, las calorías que fue ingiriendo en la anterior cadena. Entonces, aquí tenemos esto, ¿no? Esto lo podemos ver así como una cuestión, una cadena también de calor. Entonces, la cadena de calor, ¿no? Que nosotros tenemos, por ejemplo, aquí nosotros tenemos 20,000 calorías, en este caso en 1 kilómetro, donde los elementos, los descomponedores, es decir, las bacterias, están alimentándose. Es decir, están generando 20,000 calorías al año en calorías por metro cuadrado. Entonces, imagínense la cantidad de bacterias, hongos, plantas y todo, y procesos químicos que hay en un solo metro cuadrado, ¿no? O sea, hay mucha energía. Luego, cuando los consumen los consumidores primarios, como los ratones, grillos, abejas y todo, disminuye, pero en un metro cuadrado de estos han consumido 2,000. Y obviamente cada vez que va subiendo la cadena alimentaria, el número de calorías va disminuyendo. Va disminuyendo el número de calorías, pero también va disminuyendo la frecuencia de calor que van generando. Entonces, cuando nosotros hablamos de la biomasa, pueden imaginarse ustedes, por ejemplo, hoy ¿qué comiste, Andrés? ¿Qué comiste, Andrés? Tú, Andrea, ¿qué comiste hoy? Que tampoco está Andrea. Ajá. Tú, Fernanda, viene, ¿qué comiste? Una sopa de lentejas Lentejas. Ajá. ¿Lentejas con qué más? y una hamburguesa. Y una hamburguesa, perfecto, muy bien. Entonces, por ejemplo, tú recibiste para las lentejas, pues solamente son legumbres, recibiste de este lado y la hamburguesa, que es una vaca, también recibió muchos elementos de aquí. O sea, aquí recibiste las lentejas, recibiste parte de estos 20,000 calorías, ¿no? Pero la hamburguesa, ¿no? Que tiene carne de vaca, obviamente se chutó todos los elementos, todos los consumidores que comen pasto, se consumió todo esto y luego más aparte la carne, ¿no? De aquí. Entonces tuviste prácticamente tu fuente de energía, la obtuviste de esta parte, de estos primeros productores primarios. Entonces de ahí viene prácticamente tu energía, ¿no? Es lo más común. Entonces, obviamente, porque ¿quién de ustedes come, por ejemplo, serpientes, ¿no? O quién de ustedes come águilas, ¿no? Que vamos viendo aquí. Entonces, casi toda la carne que comemos es carne que viene de animales de pastoreo. Entonces, bueno, es como muy directo que pase de aquí, que pase de acá, ¿no? No tenemos una cadena alimenticia tan grande. Entonces, de ahí es donde miden lo que se llama la biomasa, es decir, cuántos elementos caloríficos obtienes en cada una de tu comida, ¿no? Cada una de las comidas que vamos teniendo. Muy bien. Ahora, también estas cadenas, tanto del carbono, del oxígeno, del agua, como de la comida, pues conviven en los diferentes tipos de ecosistemas. Tenemos tres diferentes tipos de ecosistemas. Tenemos el acuático, ajá, tenemos el aéreo y tenemos el terrestre. Y entonces tenemos animales, por ejemplo, que pueden convivir. ¿Quién me podría decir un animal que conviva, por ejemplo, en los tres ecosistemas? En el terrestre, en el acuático y en el aéreo. ¿Cuál será? El poderosísimo humano. El humano, muy bien. ¿Cuál más? Hay otros que siempre están en las costas. Se me fue el nombre, pero es un ave que Eh, igual puede cazar Ajá, en el agua. exacto. Algunas aves como las gaviotas, ¿no? Patos. Los Sí, patos, gaviotas, claro, sí. claro, entonces pueden estar nadando, pueden sumergirse, obtener su alimento o pueden estar volando, es decir, pueden convivir en los tres ecosistemas. Y entonces, obviamente, cada ecosistema va a tener sus propias características, dependiendo de la región, el clima, el tipo de población, el tipo de comunidades que haya, pues obviamente se van a formar los ecosistemas. Muy bien. Entonces, ahí, pero como pregunta de examen, pues, es esto, ¿no? ¿Qué tipos de
ecosistemas hay, pues ya tenemos 3, fin, y cuáles son los ciclos, ya los vimos. ¿Alguna duda en la parte de ecología para pasar al siguiente tema? ¿No dudas aquí? Yo no. Perfecto. Ahora, tenemos la parte, el siguiente punto es la parte genética. Entonces aquí se pone más interesante el asunto porque en estos momentos nos está tocando ver, por ejemplo, cómo todo esto que tiene que ver con la genética está muy en boga. Por ejemplo, las vacunas, ¿no? Las vacunas que se están desarrollando para el COVID están muchas con base a esto, ¿no? A la ADN y el ARN, ¿no? Entonces, están tomando ello, por ejemplo, ahora la inseminación artificial, el diseño de las personas, por ejemplo, no sé, si ustedes tuvieran chance de escribir o que les dijeran, tú puedes tener tu hijo o tu hija como tú quieras. ¿Qué características le pondría? Porque ahora se puede hacer. Por ejemplo, ¿cómo les gustaría que fuera? Alto, bajo, ojos azules, claros, verdes, güero, moreno, ¿no? ¿Cómo les gustaría? Si tuvieran esa oportunidad, que ahora se puede. Viene Fer, ¿cómo lo harías? O viene Andrés, viene. No, pues que se liese más o menos como yo, pero para que no se... Ok, muy bien. Sí, ahora esto se llama, por ejemplo, inseminación, se llama diseño, ¿no? Por diseño. Es decir, ya hemos logrado manipular tanto esto, ¿no? Los genes que podemos ya manipularlos y diseñarlos. También hemos logrado con el manejo de la genética, por ejemplo, clonar seres vivos, clonar alimentos y hacerlos más grandes. Por ejemplo, hay concursos en algunos países donde hacen concursos de ver quién hace la cosecha más grande, la calabaza, la sandía, en fin, y hacen monstruos, ¿no? Alimentos monstruosos. Que eso no está mal si en un momento dado, por ejemplo, estamos en la cuestión de cómo evitamos una hambruna, ¿no? Por ejemplo, se puede hacer. Y hay empresas que manejan esto en los alimentos. Una de ellas muy famosa, la escucharán mucho cuando crezcan un poco más, que se llama Monsanto, ajá, que es la que altera los genes, por ejemplo, del maíz, y se llama ahora maíz transgénico. Entonces, el maíz transgénico es un maíz que tiene un diseño inteligente de tal manera que puede combatir a las plagas, puede combatir, puede hacer cosas, puede crecer más, en fin, ¿no? Entonces, lo que la gente que está en contra, por ejemplo, de esta manipulación genética de los alimentos o de las personas, por ejemplo, son los que tienen, por ejemplo, dietas orgánicas. ¿Qué es una dieta orgánica? Es, por ejemplo, que compran huevos, calabazas, jitomates o carne, pollo, incluso, o de cualquier otro animal, pero que no tiene ninguna alteración, o sea, que no tiene ninguna alteración y que se desarrollan sobre todo en granjas, sin insecticidas, sin nada que altere, ¿no? En este caso el proceso de ADN. Y se ha puesto muy de moda, no sé si lo hayan visto, y ahora con la pandemia se puso muchísimo más, se puso muy de moda estos huertos, una especie de huertos de casa, donde ustedes pueden sembrar sus cosas, pero desde su casa, ¿no? No sé si conozcan gente que esté haciendo esto, que lo estén moviendo, no sé, ¿conocen a alguien que esté así? O ustedes mismos, así sus familias y todo. Incluso ya ven que hay restaurantes, por ejemplo, que ahora les venden esa experiencia, ¿no? La experiencia de que lo que ustedes coman es orgánico y en fin, ¿no? Todo ello. Entonces sí pero es más caro, ese es el único problema es que se vuelve muchísimo más caro todo, ¿no? Ahí. Entonces, obviamente, la genética pues ha logrado ir creciendo, ha logrado que vayan aumentando, por ejemplo, la forma en que podemos dominar prácticamente cualquier expresión que provenga de
de los genes. Y eso es la genética, e incluso hay microgenética. Entonces, una cuestión que tenemos de la genética, una cuestión que tenemos que ver muy importante y que viene en su examen, son las leyes de Mendel. Lo que tienen que entender de las leyes de Mendel, en este caso, es cómo se van transmitiendo los genes, cómo se van transmitiendo. O sea, no les van a preguntar en sí, digamos, cuál es la ley número 2 o no. Aquí lo que tienen que entender es cómo es el proceso en general, ¿no? Esto es muy, muy importante. Tienen que entenderlo así. O sea, no se tienen que memorizar absolutamente nada porque es demasiado complejo y aquí lo vamos a ver de una manera muy, muy sencilla. Entonces, por ejemplo, la primera ley nos dice, y esto nos explica por qué nos parecemos más a nuestros papás o a nuestras mamás, es lo siguiente, tenemos algo que se llama carácter dominante y carácter recesivo. Entonces, hagan de cuenta que esta es la mamá, ¿no? Que tiene el carácter dominante y este es el papá que tiene el carácter recesivo. ¿Qué significa recesivo? Que obviamente está en condiciones menores para poderse duplicar y que es dominante que tiene más condiciones para poderse duplicar. Entonces, por ejemplo, aquí los papás tienen un hijo, por ejemplo, aquí está, ¿no? Entonces, ¿a ustedes a quién se parece más? ¿A sus papás o a sus mamás? ¿Tú a quién te pareces más, Nicole? ¿A tu papá o a tu mamá? A mi papá. A tu papá, muy bien. ¿Tú, Andrea, a quién te pareces más? ¿A tu mamá o a tu papá? ¿Tú, Emiliano? Yo ni sé, ya. Ya no sabes. Pero creo que a mi papá. Sí, creo que sí te pareces mucho a tu papá. ¿Tú, Fernanda? No sé, profe, creo que mi mamá. A tu mamá, muy bien. Sí, todos nos parecemos en mayor medida a uno que a otro. ¿Cuál es la explicación de que nos parezcamos más a uno que a otro? Pues es esta. Por ejemplo, aquí la primera generación, ¿no? En este caso, surge que van a tener el carácter dominante. Por eso es dominante, porque obviamente va a dominar y va a transmitirse de manera más fácil, ¿no? Entonces me va a convertir, cuando el primer hijo que nazca, la primera generación, va a parecerse más al que tenga el carácter dominante. En este caso es a la mamá. Luego, obviamente, cuando ya venga la segunda generación, es decir, cuando ustedes tengan hijos, entonces se va a distribuir de una manera diferente. Entonces van a tener a alguien, si tienen 4 hijos, van a tener un hijo que se va a parecer muchísimo a ustedes y van a tener a 2, estos se van a llamar híbridos. Ajá. ¿Por qué híbridos? Porque en este caso va a tener características de los dos, ¿no? Y luego van a tener un carácter recesivo acá, ¿no? Entonces, dominante, recesivo e híbridos, ¿no? Y luego la tercera ley es si tienen hijos, a su vez, cada uno de estos tiene 4 hijos, aquí está, así. Ajá, vamos a ver cómo se van reproduciendo así, así y así, ¿no? Entonces, para esto, ¿no? Entonces, la tercera generación, ¿no? De un dominante va a tener 2, 3 dominantes, bueno, todos van a ser dominantes. La primera generación de híbridos va a tener un dominante, un recesivo y 2 híbridos. Los terceros van a tener un híbrido, en este caso, un dominante y 2, en este caso, recesivos. Y el cuarto recesivo va a tener todos recesivos. Entonces, obviamente, las generaciones se van transmitiendo así poco a poco, de generación en generación. Y esto Mendel, que era un sacerdote, lo experimentó con moscas, ¿no? Entonces fue viendo las moscas, cuáles eran más grandes, más chicas, así, por varias generaciones. Entonces, por ejemplo, yo tengo un abuelo que él era negro y de ojos verdes, o sea, era mulato. Y luego sus hijas, nadie de sus hijas tuvo los ojos verdes. Y luego nacimos nosotros, es decir, somos los nietos y solamente uno tuvo sus ojos verdes, lo cual significa que los ojos verdes eran recesivos, ¿no? Eran recesivos ahí. Entonces, muy bien, que parece un tema complejo, pero
¿Cómo lo ven? ¿Lo entienden? ¿Lo comprenden? Les digo, no tienen que memorizarlo, no tienen que hacer nada de eso, sino más bien identificar que hay caracteres recesivos y caracteres dominantes y caracteres híbridos. ¿Eso queda claro? Ahí no hay problema con eso. ¿No? Perfecto. Nos vamos con el siguiente. Ahora, nosotros, ¿cuál es la materia prima para que suceda este tipo de modificaciones que vimos aquí con Mendel? Mendel, cuando hace su investigación, no tenía todos los conocimientos, ni los instrumentos, ni la tecnología para poder ver al interior de una célula. O sea, él propuso estas leyes a partir de experimentar, experimentar, experimentar y está repitiendo, repitiendo, repitiendo los procesos, pero prácticamente no generó una observación directa del elemento clave que es la célula. Entonces, cuando nosotros vemos una célula, vemos que en el núcleo, aquí en el núcleo es donde se encuentra prácticamente el material genético, se encuentran los cromosomas, estos elementos que están en forma de cruz. Entonces, obviamente estos cromosomas, aquí los vamos viendo, estos elementos que vemos aquí, cuando los vamos desatando, ¿no? Ahí vamos viendo que tenemos el ADN. Y entonces, en el ADN, ahí vamos haciéndolo, vamos todavía desarrollándolo más, vamos sacándolo, vamos viendo que al interior tenemos estas cadenas que se llama hélice doble, ¿no? Viene aquí y se llama hélice doble. Y ese hélice doble viene pegado por unas cadenas que se llaman bases nucleotídicas. Y estas bases, este es lo más importante, la combinación de estas bases es como un código de computadora, ¿no? Por eso la gente que no cree en las vacunas y piensa que nos van a volver una antena de teléfonos G5 por ponernos una vacuna, piensan que, piensan que de ponerles una vacuna, obviamente todo esto se va a volver como un código de computadora, ¿no? Entonces, obviamente lo que sucede es que estas bases están formadas y estos sí son los que se deben de aprender muy bien por elementos que se llaman guanina, citosina, adenina y timina. Son bases, digamos, son los pegamentos. Y la combinación que se da entre estos, que se da en cada cadena, no hay una cadena que se repita en ningún ser humano, en ninguno, ni en ningún ser vivo. Es decir, todas las combinaciones son completamente diferentes. Y entonces, obviamente, la combinación que se vaya dando de estos es lo que nos va a hacer diferenciarnos entre un hombre y una mosca. De hecho, tenemos un parecido de casi el 78%, ¿no? Muy pocos combinaciones hacen que entre un hombre y una mosca, pues obviamente no tengamos alas ni los ojos que tenemos ahí. Es muy poco el porcentaje de combinación. Entonces, ojo, esto es lo más importante, ¿no? Que el ADN está formado por estas bases que se unen de guanina, citosina, adenina y timina. Y prácticamente, ¿qué son estos? O sea, ¿a qué nos referimos con guanina, citosina y todo ello? Pues nos referimos básicamente a elementos químicos, elementos químicos que están ahí formados. Entonces, por ejemplo, la guanina tiene desde carbono, hidrógeno, oxígeno, tiene un poco de fósforo, también tiene un poco de cloro, de flor, en fin, tiene un montón de elementos que van formando. Todas las diferentes combinaciones químicas son las que van formando estos elementos, ¿no? Ahí los tenemos. Entonces, obviamente, el cromosoma, que nosotros lo vemos aquí, es prácticamente cada uno de nosotros tiene sus cromosomas muy bien definidos. Y aquí solamente como pregunta de examen es esta, ¿no? Es decir, esta es la imagen que nos interesa. Nosotros, ¿cuántos grupos tenemos? Esto es lo que se llama un cariotipo y estos cuando nacen, cuando ustedes nacieron, seguramente le entregaron a su mamá uno de estos. ¿Cuántos pares tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ¿no? Entonces ahí tenemos esos. Entonces, obviamente tenemos diferentes, estos pares, esta combinación
hace y que tiene toda la información de que seamos altos, bajos, morenos, güeros, en fin, y todo ello, ¿no? Entonces, aquí viene una cuestión muy importante, porque, por ejemplo, los hombres, ¿no? Son los que determinan, y esta es otra pregunta de examen, los hombres somos los que determinamos el sexo. Entonces, cuando combinamos la información genética tanto de los hombres con las mujeres, entonces, obviamente, los hombres podemos emitir X y Y, ¿no? O sea, cromosomas X y cromosomas Y. Y las mujeres somos solamente cromosomas X. Entonces, por ejemplo, este es un hombre y este es una mujer, ¿no? Muy importante. Entonces, es el tipo de cromosomas que vayamos teniendo. También la combinación es también lo que nos hace diferentes entre uno y otro. Y las mutaciones que se puedan dar, por ejemplo, nosotros tenemos esta cuestión que veíamos de las mutaciones en una sesión con la evolución, podemos darnos cuenta que si hay una pequeña variación en uno de estos pares, pues obviamente pues, esto va a hacer que surjan mutaciones, por ejemplo, que uno nazca sin un brazo, sin un ojo, sin piernas, con algún tipo de síndrome, por ejemplo, ¿no? Entonces, el síndrome de Down se da que en el cromosoma número 21 hay un cromosoma de más, y entonces hay uno de más, y esto es lo que determina que sea síndrome de Down. Entonces, obviamente, los cromosomas se han hecho varios estudios y esta es otra pregunta de examen. Ojo, muy importante. Nosotros tenemos que determinar qué es un genotipo de un fenotipo, ¿no? Es muy importante porque esto viene en su examen. Un genotipo, ¿no? Estamos hablando los elementos genéticos que nos fueron heredados, ¿no? En este caso. Y los fenotipos son lo que nosotros, cómo lo expresamos hacia afuera. Es decir, el genotipo se concentra básicamente en los genes, está en los cromosomas. Es lo que nosotros vemos, nuestra combinación de cromosomas. Y el fenotipo es cómo se expresa al exterior, por ejemplo, que tengo ojos, nariz, boca, en fin, si tengo pelo, ¿no? Si soy güero, si soy todo ese asunto. Entonces, por ejemplo, la diferencia entre fenotipos y genotipos se utiliza mucho sobre todo para diferenciar, por ejemplo, algunas características propias de cada región, porque también tiene que ver el medio ambiente, ¿no? Los climas, las condiciones exteriores para determinar los fenotipos. Entonces, ¿te acuerdan que decíamos que podemos, aquí, por ejemplo, el genotipo, que son los genes, ¿no? Podemos traer una herencia, pero por ejemplo, si estamos en África, ¿no? Donde hay mucho sol y todo, y necesitamos más melatonina, pues obviamente nuestro fenotipo se va a desarrollar en una persona, ¿no? Negra o de color o afrodescendiente o como ustedes quieran decirle, ¿no? Pero si tenemos nuestro genotipo, pero si estamos, por ejemplo, en el Ártico, ajá, quizá nuestros ojos, nuestra piel sea un poco más blanca, pero nuestros ojos sean más, en este caso, más rasgados, ¿no? Porque para evitarnos la luz que tenemos en este caso con la nieve. En fin, entonces, genotipo es la información genética y fenotipo es cómo se expresa, ¿no? Hacia el exterior. ¿Sale? Muy bien. Entonces, ojo porque esto también es pregunta de examen. Y luego tenemos esta cuestión, lo que les decía, ¿no? La cuestión de cómo está formado el ADN y estas, cómo se van formando. Entonces, de nuevo, otra vez repetir, ¿no? Todas estas son las importantes, adenina, timina, citosina y guanina. Y entonces, cómo estén armadas estas nos va a dar prácticamente nuestra función. Y el ADN significa, si lo pueden decir así, es muy padre, ácido desoxinucleico, ¿no? Es decir, tiene una serie de reacciones de acidez, de ácidos, de óxidos, todo esto que vimos en química está compuesto ahí y es parte de la química orgánica, también se estudia ahí, ¿no? Y la base, es decir, de lo que está armado, el sostén de la hélice, es una base de azúcar y fosfatos. Entonces también tenemos mucho fosfato dentro de nuestro cuerpo. Básicamente
es la estructura y el esqueleto del ADN, ¿no? Y nosotros podemos ver ahí un poco la misma imagen que veíamos, cómo está ahí, partimos desde el núcleo, desde la célula, y cómo lo vamos viendo más chico, hasta llegar a las bases. Perfecto, muy bien. Ahora, lo que decíamos un poco de las cromosomas, entonces, obviamente, tenemos los cromosomas de mujeres, que son XX, ajá, y los cromosomas de hombres, que son, en este caso, XY, y entonces la combinación que se dé entre estos van a ser, por ejemplo, aquí nació una niña, luego XY, un niño, aquí XX, no sé, otra niña, XY, un niño, ¿no? Entonces, obviamente, nos vamos transformando y obviamente vamos generando ahí. Entonces, la pregunta de examen con respecto a este punto es, ¿quién determina el sexo, en este caso, de los seres vivos? Entonces, en este caso de los humanos, el hombre o las mujeres. ¿Sale? Muy bien. Ahora, decíamos que la manipulación de la genética ha hecho que tengamos procesos tan complicados como el hecho de ya clonarnos, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos clonar a ovejas, se clonó una oveja que se llamaba Dolly, se clonó y nació con las mismas características de la mamá. Entonces, ¿a ustedes les gustaría tener un clon, por ejemplo, que fuera exactamente igual que ustedes? ¿O para qué piensan que se podría utilizar la clonación en seres vivos? O sea, ¿creen incluso a los límites? ¿Podría ser éticamente correcto o no? ¿O qué piensan ustedes? ¿Tú qué piensas, Andrés? ¿De qué? ¿De la clonación? ¿Sí? Ajá, si sería éticamente correcto esto o no. ¿O para qué la utilizarías la clonación? Bueno, pues éticamente, bueno, moralmente correcto, Ajá. pues lo veo así como que algo terrible, porque pues prácticamente sería replicar el cuerpo de una persona, Ujú. pero pues no la persona como tal, o sea, sus recuerdos tampoco los está replicando, sino pues ahí sí habría, yo sentiría que había como que problema, porque sería como duplicar una persona, Ujú. más que clonar. Digo, ya yendo a lo políticamente correcto, pues no, pues porque sería eso, ¿no? O sea, Ay, exactamente. Sí, sí, sí. como robar la identidad, pues, pero no creo que esté mal. Ajá. Bueno, al menos Sí. para mí. Muy bien. De hecho hay algunas ideologías, por ejemplo, como el nazismo en su momento, trató de utilizar un poco este tipo de teorías de mejoramiento de la raza, ¿no? Entonces, no estaba tan desarrollada en esa época, en 1900, desde los 30 hasta los 45 que terminó la guerra, no estaba tan desarrollada la genética, aunque ya había algunos avances. Entonces, incluso había una pseudociencia, es decir, pseudociencia es que era totalmente falsa, que se llamaba la paleografía, no, espérenme, frenología. La frenología decía que podías determinar el carácter de las personas o su personalidad a partir del tamaño de su rostro o el tamaño de su cerebro. Entonces, por ejemplo, decían las mujeres, eso lo decían los frenólogos, decían las mujeres tienen el cerebro más pequeño, por lo tanto deben ser tratadas de manera diferente que los hombres. Eso lo decían los nazis, ¿no? O los negros, ¿no? Decían, la gente de África tiene la cabeza también más pequeña y los pómulos más grandes y los labios, por lo tanto, deben de ser tratados de otra manera. Son seres inferiores. Entonces, obviamente, la manipulación de estos datos también puede ser una manipulación ideológica y política, es decir, cae un poco hasta, puede ser hasta racista, ¿no? El asunto. Entonces, por ejemplo, esto de crear especies perfectas, ¿sí? Que todos sean como perfectos, güeros, guapos, en fin, ¿no? Y no dejar que la misma
expresión natural del cuerpo o de la herencia vaya evolucionando. Entonces, obviamente, sí, la manipulación genética es un elemento bastante peligroso, ¿no? En la actualidad hay algunos experimentos, está prohibida la clonación humana, de hecho la ONU lo ha prohibido, los mismos Estados Unidos tienen prohibido hacer experimentos con eso, tienen muy restringido. Y entonces, ¿para qué se ha utilizado manipular los genes? Pues obviamente, pues para hacer algún tipo de tratamiento a enfermedades. Por ejemplo, lo estamos viendo con las vacunas están hechas con base a los genes, en este caso que tiene el virus, ¿no? En este caso, y cada vez que nos ponen una inyección es como si nos metieran un pequeño virus ahí que va a hacer que el cuerpo se acostumbre a los efectos de tener al virus y crea anticuerpos. Entonces ya cuando, si nos llegara a dar, por ejemplo, el COVID, obviamente lo que hace la vacuna es que, pues, si nos defiende, ¿no? En este caso. Y también la manipulación, pues se puede ocupar para la herencia, para la elaboración de alimentos y bebidas. Esto que decíamos, ¿no? De hacer bebidas que le llaman bebidas nucleares, ¿no? Que toman algunos famosos o gente muy rica, ¿no? Así con elementos, con compuestos, minerales, en fin, una cantidad, y alimentos, esto de hacerlos más poderosos, más fuertes contra las plagas y todo, y al mismo tiempo más grandes, otro tipo de quesos, ¿no? O hacer animales muy grandes. No sé si vieron una película que estuvo en Netflix. A mí, usualmente esas películas no me gustan mucho porque me hacen sufrir demasiado. Una que se llama Oca, de una especie de animal que lo hacen crecer demasiado genéticamente para tener más carne, para que los animales tengan más carne. Entonces, por ejemplo, ahí es un poco la manipulación, ¿no? También. Entonces, bueno, tiene sus cosas positivas, pero también sus cosas negativas. Entonces, un poco lo que también decíamos de esta cuestión de las enfermedades que pueden ser por parte de las alteraciones genéticas, pues obviamente sí tenemos malformaciones. Por eso cuando ustedes vayan a tener hijos, todo esto con sus parejas futuras, pues lo que tienen que hacer es primero se hacen un estudio de sangre, porque el estudio de sangre lo que determina es que si son compatibles o no, o si sus genes son en este caso compatibles. Y entonces, para evitar, por ejemplo, que tengan este tipo de alteraciones, que vayan a tener problemas al nacimiento o problemas después cuando ganen o síndromes, en fin, ¿no? Entonces, obviamente, se hacen una revisión de esto y se sacan uno de ellos y les dicen si son compatibles o no, en fin. Muchos de los que tenemos, muchas de las malformaciones o gente que conocemos que tiene alguna, por ejemplo, el labio leporino y todo ese asunto, son consecuencia prácticamente de estas alteraciones que hay. El labio leporino, por ejemplo, se hace una operación es una operación más de estética, pero hay algunas alteraciones muchísimo más grandes, por ejemplo, personas que nacen sin pies, sin manos, ¿no? En este caso, o con el cerebro completamente subdesarrollado, en fin, ¿no? Muy bien, entonces por eso la genética es toda una cuestión súper complicada. Muy bien, entonces ya casi para terminar, vamos a ver algo que ya habíamos visto en la parte de química orgánica, que se refiere a, sobre todo, la composición de qué es lo que nos hace, cuáles son los componentes químicos de la vida. Entonces, obviamente, habíamos visto que los componentes básicos de la vida son estos, que van a formar lo que nosotros llamamos los aminoácidos, que es el carbono, que es el hidrógeno, es el oxígeno, el nitrógeno, en este caso el potasio y el azufre. Y entonces, obviamente, estos los vamos a encontrar en una proporción muy grande. Entonces, estos están en el 99% de los seres vivos. Y esto también se llama biomoléculas, ¿no? Entonces, muy importante, biomoléculas.
Entonces, dependiendo de la combinación que tengamos, por ejemplo, nosotros tenemos 92 tipos de elementos químicos en nuestro cuerpo, ¿no? Y a veces no tenemos ni idea que los tenemos. Y la combinación que cada uno vaya teniendo, pues también va viendo si somos seres más complejos, unicelulares, pluricelulares, y cómo son nuestras células, en fin, ¿no? Unas biomoléculas, en este caso también muy importantes que tenemos, por ejemplo, cada vez que comemos, ¿no? Las vamos alimentando como son el azufre, el potasio, el magnesio, el calcio, aquí tengo cuál es la P, la que, el calcio, el sodio, ¿no? Entonces voy teniendo todos esos elementos y tengo todas esas combinaciones. Y entonces, obviamente, esas combinaciones nos van a dar 5 tipos de biomoléculas. Les digo que, ¿te acuerdas si ya los habíamos visto? Que son, por un lado, los carbohidratos que los consumimos, en este caso, por ejemplo, a través por ejemplo, de pastas, del pan, ¿no? Los lípidos, que son toda la parte son como el laboratorio químico, las proteínas, que es lo que nos da también mucha fuerza, que se dedica más bien a la cuestión de la distribución de nuestra herencia genética, el ADN y el ácido ribonucleico, ¿no? Entonces, cada uno de ellos se van a formar de estas famosas biomoléculas. Entonces, ojo, aquí lo que debemos entender, entonces son estos dos puntos. ¿Cuáles son los elementos o cuáles son los elementos más importantes? Son carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Esos, en este caso, 6 elementos. ¿Y cuáles son las biomoléculas? Carbohidratos, lípidos, proteínas, ADN y ARN, ¿no? Eso es lo que debe de quedar bien claro. Y ya para terminar nuestra sesión hoy, veríamos esto, entonces, un poco a detalle. Entonces, los carbohidratos, decíamos, y lo habíamos visto, son los que están ricos sobre todo en carbono, hidrógeno y oxígeno. Y los carbohidratos tienen una diferencia con los hidrocarburos. Ajá. ¿Por qué? Porque los hidrocarburos solamente tienen hidrógeno y tienen carbono. Y los carbohidratos tienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Y entonces, obviamente, esta combinación hace, por ejemplo, que sean un elemento, son energéticos, ¿no? O sea, nos da energía. Entonces, por eso los competidores, los que corren maratones y todo, necesitan comer muchos carbohidratos, ¿no? Por ejemplo, un nadador o un jugador de básquetbol necesita comer como 3, 4 platos de pasta al día, ¿no? Para poder estar, sí, están flacos y todo, pero como queman tanta energía, pues ese es su motor, ¿no? Entonces, obviamente, los podemos encontrar en todos esos elementos, en los elementos más ricos que tenemos para comer. Los lípidos, obviamente, también están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno, pero el tipo de molécula es la diferencia, es decir, cómo estén combinados hace la diferencia entre carbohidratos y lípidos. Y entonces, por ejemplo, lo que hace esto es que lleva la energía a las células meramente, ¿no? Entonces, ¿esto dónde lo podemos encontrar? En las grasas, los aceites, los colesteroles, es decir, en la grasita esto del huevo, ¿no? O del tocino, en fin. Las proteínas, que esto que todas las mamás se preocupan cuando somos chicos en que comamos proteínas, las podemos encontrar en la carne, pero también las legumbres, ¿no? También como por ejemplo en las lentejas. Y entonces, obviamente, estas también tienen carbono, hidrógeno, pero también tienen hidrógeno y azufre. Y entonces, estas son las que le van a dar la fortaleza a las paredes celulares. Entonces, por ejemplo, hacen que cuando uno se corta, pues a ver si las heridas sanan más rápida o no, en fin, o los procesos de metabolismo sean más rápidos o más lentos. Y los ácidos nucleicos como el ADN y el ARN, pues obviamente también tienen carbono, hidrógeno y fósforo, como ya lo vimos, para formar las bases, ¿no? Y ellas son las que llevan la información hereditaria, ¿no? De nosotros. Perfecto. Pues muy bien, pues con esto acabamos hoy, ¿no? Y la próxima semana ya veríamos sí, nos faltan 2 temas, no, 3 temas igual, que es la célula, la composición de la célula, si lo pueden ir adelantando,
como los organismos, el sistema respiratorio, todos esos, y la reproducción sexual y asexual. ¿Sale? Eso es lo que nos falta de biología. Entonces, mañana nos vemos para seguir con español. Mañana vamos a ver sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios, todo eso. Y también vamos a ver sintaxis, sujeto, predicado, verbo y en fin, todo ello. ¿Sale? Pues nos vemos mañana y ahorita les envío la presentación y las imágenes y el video. Nos vemos mañana. Hasta luego, bonita tarde. Adiós. Hasta luego a todos. Bye bye.